Hola mis niños bellos y hermosos, buenos días para todos. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con un tema que se llama el tema de los ecosistemas. Les voy a comentar, mis niños, que un ecosistema es un conjunto que está formado pues por organismos vivos y que estos organismos vivos se relacionan entre sí. Dentro de un ecosistema podemos distinguir algunos componentes. Uno de ellos son los componentes bióticos y el otro son los componentes abióticos. Los componentes bióticos, mis niños, son todos los seres vivos, ¿cierto? Como las plantas, como los animales, como los hongos, como las bacterias. Todos estos son componentes bióticos. ¿Por qué? Porque tienen vida, porque son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y finalmente pues ya cumplen un ciclo de vida y mueren. ¿Listo? Y la otra parte son los componentes abióticos, que son aquellos seres inertes. Son aquellos seres que no tienen vida, pero que son importantes en un ecosistema. ¿Como cuáles? Como las piedras, por ejemplo, como el suelo, es un componente que no tiene vida, no siente, como la arena, por ejemplo, como la luz del sol, ¿cierto? Como los factores climáticos, como la humedad. Todos estos son componentes abióticos, pero aunque no tengan vida, son muy importantes en un ecosistema. ¿Listo? Entonces que quede ya clarito que un ecosistema está formado por factores bióticos, aquellos que tienen vida, y está formado por factores abióticos, que son los que no tienen vida, como las rocas, como el suelo, como la luz del sol, etc. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la manera como obtienen energía, los organismos vivos que se encuentran en un ecosistema pueden ser autótrofos o heterótrofos. Y esta palabra de autótrofos ya es conocida porque ya la hemos visto en clase. Los seres autótrofos, mis niños, son aquellos que producen su propio alimento, como en el caso de las plantas. Las plantas necesitan del sol, ese es su alimento. Y si reciben sol, pues ellas se pueden desarrollar perfectamente sin ningún inconveniente. Entonces, además de recibir sol, que es su fuente principal, pues también necesitan de agua, ¿cierto? Y de los nutrientes que les brinda el suelo. Pero son autótrofos principalmente porque absorben la energía del sol y producen solitas su propio alimento. Por eso las plantas no necesitan sino del sol, del agua y de los nutrientes de la tierra. ¿Listo? Los seres heterótrofos, por otro lado, son aquellos que no producen su propio alimento y al contrario deben conseguirlo. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, somos seres heterótrofos porque si yo tengo hambrecita, si yo siento hambrecita, pues tengo que ir a buscar comida a la cocina, ¿cierto? O tengo que abrir la nevera o bueno, si no tengo nada en la casa, tengo que ir al supermercado a comprarme algo. ¿Por qué? Porque es mi alimento y necesito conseguirlo. Entonces los seres heterótrofos no producen su propio alimento. Es el caso, por ejemplo, de los hongos. Por ejemplo, muchos animales tienen que conseguir su alimento. ¿Listo? Entonces, los consumidores en un ecosistema se pueden clasificar. Entonces, hay animales herbívoros, hay animales carnívoros y hay animales omnívoros. Entonces, los animales carnívoros son aquellos que se alimentan especialmente de carne, como en el caso de los leones, ¿cierto? Los animales herbívoros se alimentan únicamente de las hierbas, como es el caso de los conejos, por ejemplo. Y los animales omnívoros son los que se alimentan de los dos, tanto de carne como de frutas o bueno, de hierbas, ¿no? Un ejemplo es el gato, por ejemplo, o el perro o el cerdo. ¿Listo? Entonces, todos estos organismos, además, para formar un ecosistema, ellos van formando también como una pirámide o una cadena alimenticia que se puede distinguir en varios niveles de energía. ¿Listo? Bueno, también es importante mencionar, mis niños, que hay distintas clases o distintos tipos de ecosistema. Entonces, pues,
los ecosistemas primero son muy importantes porque los ecosistemas, digamos que permiten o que se encargan de construir las relaciones entre los seres vivos y todas las relaciones del ambiente físico en el que ellos habitan. Entonces, en los ecosistemas encontramos gran variedad de riquezas, encontramos plantas, animales, hongos, microorganismos, bueno, encontramos también agua, luz solar, humedad, todo esto hace parte de un ecosistema. ¿Listo? Encontramos dos tipos principales de ecosistemas, ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Bueno, entonces los ecosistemas terrestres, pues como su nombre lo indica, son aquellos ecosistemas que se desarrollan sobre la tierra, mis niños. Entonces, los ecosistemas terrestres dependen de muchos factores. Entonces está la luz del sol, es importante en un ecosistema terrestre, está la humedad, está la temperatura, está la precipitación. Bueno, todos estos factores hacen parte de un ecosistema terrestre o son importantes. ¿Listo? A veces creemos que un ecosistema terrestre debe ser algo muy, muy grande y no. Por ejemplo, un ecosistema terrestre podría ser el jardín de mi casa. Eso es un ecosistema, mis niños, porque si yo tengo un lindo jardín en mi casa, allá en ese jardín voy a encontrar tal vez caracoles o cochinillas o lombricitas, pero también voy a encontrar plantas, distintos tipos de plantas, pero además a ese jardín le debe llegar luz, ¿cierto? Y a ese jardín cuando llueve también les llega humedad a la tierra, ¿cierto? Y también les llega... bueno, el clima es importante también. Entonces, a veces creemos que un ecosistema tiene que ser un bosque gigante y no, un jardín puede ser un ecosistema, mis niños. Pero dentro de los más importantes, pues obviamente que encontramos los bosques, que son gigantes, son extensiones muy grandes donde encontramos diversas variedad de plantas y de animales, agua, luz, humedad, tierra, bueno, de todo tipo de animales. También encontramos otro tipo de ecosistemas, son las sabanas, ¿cierto? Que son grandes extensiones planas, sobre todo encontramos sabanas en los llanos orientales, ¿cierto? En el Meta, por eso es que allá es una ciudad ganadera, bueno, allá es una tierra donde hay mucho ganado, por eso, debido a las grandes extensiones de sabana que hay. ¿Listo? Encontramos también otro ecosistema, un desierto, y a veces decimos, pero es que en un desierto no hay nada, solo hay sol y tierra. Y no, mis niños, un desierto también es un ecosistema porque allí encontramos cactus, encontramos distintos tipos de plantas que se han adaptado a esas condiciones. Encontramos también los manglares, encontramos... ¿qué otro tipo de ecosistemas terrestres? Bosques, los páramos, niños. Los páramos son grandes ecosistemas terrestres que se encuentran en la puntica de las montañas. Allí pues crecen frailejones, que son aquellos que producen agua, agua pura. Entonces hay distintos tipos de ecosistemas terrestres, pero también encontramos ecosistemas acuáticos y voy al mismo ejemplo. A veces creemos que un ecosistema acuático solamente es algo muy grande, como el mar, por ejemplo, y no, resulta que si yo veo un charquito, allá en ese charquito puedo encontrar pequeños animalitos, ¿cierto? Y además en ese charquito pues le llega la luz del sol, y todos estos factores que intervienen en ese charquito, y ese charquito también puede ser un ecosistema, pero los más importantes son, por ejemplo, los ríos, los mares, ¿cierto? Encontramos las lagunas, ¿cierto? Y encontramos, por ejemplo, los arrecifes de coral, que es otro tipo de ecosistema muy hermoso. Entonces, es importante tener clarito que existen ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Bueno, entonces ya con esta información, mis niños, que espero que haya quedado muy bien entendida, ustedes van a diseñar o a elaborar en los materiales que yo les solicité previamente
van a pegar en su octavo de cartulina algunos recortes. Yo les pedí recortes de plantas, de animales, de agua, de sol, de nubes. Entonces, ustedes, con lo que yo ya les dije, ustedes se van a imaginar y van a crear un ecosistema en su octavo de cartulina, ayudado o valiéndose de los recortes que ustedes consiguieron. Si de pronto dicen, bueno, profe, voy a hacer un bosque, pero no encontré de pronto una planta, un pino o un roble muy grande, entonces lo pueden dibujar. Pero la idea es que ustedes construyan o elaboran con los recortes que tienen, van a elaborar un ecosistema. Recuerden que hay muchos ecosistemas, pero hay dos principalmente, ecosistemas terrestres y acuáticos. Van a escoger uno, ya sea terrestre o acuático, y lo van a empezar a diseñar un ecosistema. Al finalizar, pues nos van a contar, profe y compañeros, yo escogí un ecosistema terrestre y quise hacer el jardín de mi casa, por ejemplo, y nos van a mostrar. O de pronto otro estudiante me va a decir, no, profe, a mí me gustó el tema de los ecosistemas acuáticos y me encanta lo de los arrecifes de coral, entonces yo hice con mis recortes, hice un ecosistema de arrecife de coral. ¿Listo? Entonces inicien por favor, mis niños, ya la actividad. Gracias.